9 de la mañana con 39 minutos. La música nos invita a Voces del Poder. Nos acompañan en la mesa de trabajo Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano. Gracias, Vicente, por estar acá. Bienvenido. Y Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Bienvenido, Simón. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a ambos. Debutando, Vicente, en Voces del Poder. ¿Qué te parece? Una nueva experiencia que esperamos hacer bien. Una nueva experiencia. Oye, vamos con el primer tema. Vamos a hablar, por supuesto, de la reforma constitucional, pero quiero hablar de este tema que también ha generado reacciones. El Partido Nacional Libertario ha respaldado el informe de la Comisión Especial Investigadora por el Estallido Social tras críticas de sectores de Chile Vamos por cuestionamientos al expresidente Piñera. Si bien no menciona, ahí está, al presidente Piñera propiamente tal, hace referencia al gobierno que estaba a cargo en la época. ¿Cómo ven ese planteamiento desde el Partido Republicano, Vicente, que hace el Partido Nacional Libertario de este informe? Yo diría que acá lo más relevante es destacar el análisis que se hace de cómo ocurrió este procedimiento, digamos, cómo ocurrió todo el tema del estallido, un periodo de Chile donde hubo una violencia extrema, donde la institucionalidad del Estado estuvo bajo ataque. Y lo que me parece más relevante destacar en el fondo es ese análisis que se hace de cómo funcionó, cómo operó, qué medidas se tomaron y cómo hacer para que esto, en caso que vuelva a ocurrir, estemos mucho mejor preparados. Yo diría que lo más relevante del informe es eso, el análisis que se hace hacia futuro, y espero que en base a ese informe se puedan tomar medidas de corrección para futuros casos similares. Simón, ¿cómo ves la reacción del Partido Nacional Libertario, lo que plantea el informe? ¿Estás de acuerdo sobre lo que expone, por ejemplo, en torno al gobierno anterior? O sea, lo que hace el informe es hacer una crítica por la derecha, digamos, al presidente Piñera y nosotros hemos sido claros. ¿Es una crítica justa? No, porque de hecho a nosotros hemos sido claros que la respuesta del gobierno en ese momento cometió excesos que están ratificados en 4 informes internacionales que se establece la violación masiva de derechos humanos en la época. Entonces, acá hay una que tiene que ver además con la distorsión de las prioridades por parte de la extrema derecha en el país, mientras tenemos una crisis de seguridad, mientras la economía sigue siendo desastrosa en la gestión de este gobierno, digamos, ponen su prioridad en intentar de indagar e insistir en estas teorías medias conspiranoicas respecto de qué es lo que pasó en el estallido social, si es que en la época se habló de intervención venezolana, cubana, la ex primera dama. ¿Cómo responde a eso, Simón? No, pero es que yo lo que estoy hablando de... Hay una cosa que es muy relevante y que es lamentable en fuerzas políticas que hoy día están gobernando, que es no entender las causas sociales de los problemas y de las crisis políticas. La explicación del estallido social es mucho más sencilla que toda esta idea conspiranoica. Es que simplemente la población chilena en algún momento no dio más y tuvimos un gobierno indolente que al mismo tiempo que a la población chilena le costaba llegar a fin de mes, estaba endeudada, la situación económica familiar no era buena, le decía vayan a socializar a los CEFAM, compre flores, porque mientras subieron los precios de todos los bienes básicos, lo único que no subió fueron las flores. Varias cosas. Te diría que primero creo que hablar como cierta política de Estado que lo que buscara sea violar derechos humanos me parece no sé que no lo dijiste así, pero rozaste el palo, me parece casi difamatorio. Frente a una violencia tan extrema como la que se vivió, donde una persona, si es que quería pasar con su auto, imagínense esto, si una persona quería pasar con su auto, te podían romper el auto porque si es que no bailabas, que es una locura, el Estado tiene que ejercer la fuerza. A mí me cuesta que el Frente Amplio no reconozca que frente a la violencia pero se cayó la gente... en exceso al momento de ejercer la fuerza y hubo Lo que pasa es que siempre pueden existir riesgos y funcionó la justicia, pero de hablar que haya sido una especie como, insisto, no lo dijiste tú, pero una especie de política de Estado que sí se dijo en su minuto, o que existían centros de tortura, que yo sigo esperando que el Frente Amplio pida perdón por eso, me parece sumamente grave, porque en el fondo lo que se hizo fue generar una falsa idea de un Estado violador de derechos humanos cuando eso nunca ocurrió, independiente que pueden haber habido algunos excesos. Es que Simón. Sí. Hay una cosa que ha pasado con el gobierno del Partido Republicano y con el auge de la extrema derecha en general, es el predominio de una visión, diría, oscurantista de la realidad social, es decir, un rechazo explícito de la evidencia. Cuando Vicente dice, me llama la atención y me parece difamatorio, hablar de una violación a los derechos humanos durante el estallido social es simplemente negar la evidencia. No es, o sea, es mentir, es mentir.
Y lo que hizo Camila Vallejo hablando del centro de tortura... No, pero es mentir, porque aquí lo que estamos hablando es de informes de Human Rights Watch, de la ONU, de Amnistía Internacional, de organismos validados internacionalmente. Yo sé que a la extrema derecha no le gusta el globalismo y le parece que las organizaciones internacionales no deberían existir y que, como dijeron alguna vez, los países serios se salen de los derechos humanos. Pero lo cierto es que la evidencia demuestra que hubo violaciones masivas a los derechos humanos. Y eso no tiene nada que ver con decir es urgente y siempre necesario que el Estado ejerza su labor de control del orden público, etc. Pero intentar de hacer una polaridad, o más bien no aceptar que el control del orden público requiere el resguardo de los derechos humanos y no aceptar que eso ocurrió en el país, es simplemente ser negacionista. Bueno, pero con la perspectiva del tiempo se pueden llegar a ciertas conclusiones, por ejemplo, si como sector político estuvieron al debe, al menos en alguno de todos los factores que hemos conversado hasta ahora. No entendí bien la pregunta. Por ejemplo, lo que planteaba Vicente, que en algunos momentos tal vez se relativizó la violencia o en algunos minutos... O sea, teníamos al presidente Boric insultando a los militares por ejercer las funciones que el sistema democrático les entrega. ¿Cuál es el análisis que se hace con la perspectiva del tiempo respecto a cómo se manejó políticamente el periodo del estallido? Independiente que hayan informes internacionales que hablen de violación de los derechos humanos y todo eso que ya lo hemos conversado. Que no es independiente porque fue parte de la política de gobierno. Pero el manejo político. Fue muy malo, por supuesto. O sea, de todos los sectores. la forma en que el gobierno abordó una crisis política y social de una manera absolutamente orientada a la seguridad, inmediatamente respondiendo con sacar a los militares a la calle en su momento, están quemando supermercados. Fue una incapacidad política de gestionar el conflicto, que se tradujo en violaciones masivas. No estoy hablando de que haya un carabinero, que hay casos puntuales, que se haya excedido. Violaciones masivas, acreditadas. ¿Cuántas personas fueron violadas en sus derechos humanos según los estudios? 4 informes internacionales que acreditan violaciones masivas. ¿Qué es masiva? Que no dice sistemática, porque va a ser la diferencia en que no es una política de Estado permanente, pero masivas a los derechos humanos. Entonces... Para hablar de lo mismo, Simón, perdona, pero ¿qué es una violación masiva según esos informes? Violaciones repetidas... ¿Cuántas personas están condenadas por la justicia chilena? No, te invito a revisar los informes, porque hay personas condenadas. No, hay datos, están en los informes, y hay personas condenadas que ustedes quieren indultar. Entonces... Sí, por supuesto. Entonces, creo que una gestión muy mala de una crisis que era política y que el gobierno nunca entendió. De hecho, es muy llamativo, porque lo que más predominó en ese momento por parte del sector político en general que gobernaba era una estupefacción. Era decir, no lo vimos venir. Está lleno de evidencia en el país. Las ciencias sociales dedicaron miles de páginas durante décadas para decir desde 1998 que se estaba acumulando malestar en Chile. Vicente. A mí me preocupa lo que está diciendo Simón, porque acomodadiciamente en el fondo se queda con un lado de la historia que le interesa, por supuesto, pero no se mete a ver lo que realmente pasó en Chile. Quemaron el metro, todo el metro, la gente no podía llegar a su casa, cegaron supermercados, habían comunas donde no habían supermercados para poder ir a comprar, la gente tenía que caminar, sin metro, porque no había metro, tenía que caminar no sé cuántas cuadras para poder ir a comer. Ese era el contexto que vivía Chile, donde personas, no sé si se acuerdan un caso de una persona que casi lo matan, turba, enfurecida, afuera de su casa, porque estaba con un corte de pelo que parecía carabinero, no ni siquiera carabinero, casi lo matan. A carabineros trataron de matarlos en esas manifestaciones. Entonces, en ese contexto, cuando nos dicen es que las violaciones... Acá lo que hubo fue una respuesta del Estado, que yo creo que fue bastante medida, una respuesta del Estado a una ola de violencia extrema y crimen extremo para proteger la población. Si es que Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas no hubiesen salido, probablemente hubiesen habido muchas violaciones de los derechos humanos, pero hacia las personas inocentes. Y gracias a Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas tenemos país todavía. General del Partido Republicano, el partido del presidente de la República, y recién a un planteamiento de Simón decía, sí, queremos indultar a los uniformados condenados en el contexto del estallido social. ¿Esos indultos los vamos a conocer en el corto plazo? Es facultad del presidente. Yo lo que espero es que pronto haya indulto a los carabineros, por supuesto analizando caso a caso, pero espero que pronto haya indulto a carabineros y las Fuerzas Armadas, pero eso es atribución del presidente y nosotros vamos a esperar los tiempos que estime el presidente. Caso a caso, dices. Caso a caso. Bien, Simón. Sí, esta relativización del respeto a los derechos humanos a mí me parece que es muy preocupante, y es muy preocupante además, lo vamos a hablar después, lo sé, pero cuando tenemos un presidente que está pidiéndole al Congreso facultades autocráticas para sí, no son incompatibles. De hecho, es un deber del Estado controlar el orden público y respetar los derechos humanos. No hay nadie en Chile, nadie, que justifique ni la quema del metro, ni los saqueos de los supermercados, nadie. Todo el mundo lo condena. Y si es necesario decirlo acá, lo condeno. Y check, pasemos el punto. Pero, porque es un absurdo
El problema es mucho más grande. El problema es la incapacidad política de entender las crisis sociales, de enfrentar los problemas políticos y sociales. Y es bien llamativo porque han pasado 10 años desde el estallido social. Y casi 10 años, tienes razón. Y pocos de los conflictos... Vamos por los 7. Pocos de los conflictos centrales que venían acumulándose han sido respondidos. Y de hecho, hoy día el gobierno camina en un sentido contrario, ajustando apretando el bolsillo de la gente, cargándole los problemas económicos a la gente de esfuerzo. Y en general eso me parece que es una visión míope de lo que está pasando en nuestra sociedad. Oye, y que debemos importantemente superar. Pongamos otro tema en la mesa, agregamos por supuesto a Vicente del Partido Republicano que nos acompaña, Simón en representación de la oposición, él es del Frente Amplio. Hablemos de la reforma de seguridad o la reforma constitucional que abarca varios puntos y que ha generado cuestionamientos no solo en la oposición, es evidente que pueda generar ahí en ese sector cuestionamientos, pero también en el oficialismo. El hecho que el presidente del Partido Republicano, junto al senador de RN, Andrés Longton, pongan en la mesa nuevas propuestas, indicaciones, que reducen, por ejemplo, el estado de excepción constitucional acotado de 120 días para una prórroga a 30 y con el Congreso desde el primer momento, que deja fuera la interceptación de comunicación, abre una puerta a abrir el diálogo para avanzar en una reforma constitucional. ¿Cómo lo ven desde el Frente Amplio? Y luego le damos la palabra a Vicente. Sí, o sea, creo que es un salvavidas, digamos, que intenta tirarle desde el Congreso a esta idea del gobierno que realmente no tiene ni pie ni cabeza. O sea, el gobierno se presentó ante Chile como un gobierno que sabía cómo resolver los problemas de seguridad, como una propuesta de gobierno que sabía que eran expertos en cómo resolver los problemas de seguridad, que tenían las capacidades, que eran los mejores. Y sin embargo vemos que ingresan al gobierno, improvisan desde el nombramiento de la ministra, no son capaces de hacer avanzar las agendas que sabemos que con evidencia responden al crimen organizado, pueden enfrentarlo con eficacia al crimen organizado y al narcotráfico. Tienen agendas legislativas paradas en el gobierno. La misma ley para crear la unidad especial de gendarmería para el régimen de seguridad, de máxima seguridad, o la ley de inteligencia, o por supuesto el desvío que no han querido abordar en materia del levantamiento del secreto bancario. Son medidas eficaces y sin embargo nos tienen empantanados en una discusión constitucional que nadie ha pedido para darle poderes autocráticos al presidente y que la evidencia muestra Vicente, que no responde a ningún problema. Lo que yo te diría... Con esta intervención vamos a pausa y luego retomamos. Un poquito a algo que decía Simón antes, pero un gobierno, el gobierno del presidente Boric del Frente Amplio, que fracasó en todos los índices macroeconómicos y microeconómicos, que dejó el país en el suelo, nos viene a decir ahora cómo hay que tomar medidas para poder sacar Chile adelante, para generar empleo. Nosotros estamos haciendo justo lo contrario de lo que ustedes hicieron. Ustedes fracasaron, esperamos que nuestras medidas funcionen por el bien de la ciudadanía. Respecto a las materias de seguridad, hay datos. Ha bajado un 17% los homicidios. Han bajado un 17% los robos violentos. Ha disminuido un 80% el ingreso de inmigración irregular por la frontera. Ha aumentado un 60% la incautación de droga. Entonces, cuando dicen los expertos, bueno, efectivamente los datos están mostrando que efectivamente este gobierno está combatiendo el crimen organizado y el narcotráfico. Y la delincuencia común también. Varias cosas más que decir. Disculpen. Sí, aprovechemos de hacer la pausa, si quiere. Hagamos la pausa, tomamos un trago de agua y volvemos con Voces del Poder en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Bueno, estamos de vuelta en Voces del Poder, 9 de la mañana con 54 minutos. Seguimos hablando con Vicente Bruna del Partido Republicano y con Simón Ramírez del Frente Amplio. Vicente, secretario general del partido, y Simón, el secretario ejecutivo del Frente Amplio. Vicente, ¿cómo responden a los cuestionamientos que ha habido desde la oposición de que esta reforma constitucional tiene tintes autoritarios? ¿Cómo se hacen cargo de eso? Yo diría, antes, una cosita que me acababa antes de la pausa, pero ¿sí? El ministro Raúl lo dijo hace poco. El tema de la seguridad se resuelve con un 40% de gestión, que es lo que se está viendo, lo que se ha visto en los números, que está bajando efectivamente la delincuencia, un 40% de apoyo, digamos, a Carabineros, lo que se está haciendo con estas reformas que permiten mejorar los sueldos de Carabineros, el bono trimestral, las asignaciones del 100% en zona de riesgo y una serie de cosas más, junto con conseguir que más Carabineros ingresen a la escuela de formación.
Y un 20% legislativo, eso es lo que dice el ministro Arrau ahí. Sí, sí, en las medidas de seguridad hay un mayor acuerdo, pero la reforma constitucional es la que Es que lo que pasa es que para allá quiero ir. Respecto a lo que decía Simón, hay un 80% que no es materia legislativa en lo que se está avanzando ahora en materia de seguridad y se están viendo los resultados. Hay un 20% legislativo que es lo que estamos conversando ahora. La reforma constitucional yo le veo muchos beneficios, por ejemplo que en el artículo 1 se ingrese la seguridad pública, que es la base de la institucionalidad. Básicamente estamos diciendo que el Estado tiene un deber primordial en Senador resguardar... Araya, el PP hace pocos minutos acá dijo y una muy que buena noticia, lo esperamos apoyaría. convencerlo de todas las otras medidas Pero también. ese apartado particularmente. Ya lo vamos a convencer del resto. Respecto a que otras cosas, por ejemplo, que constitucionalmente se consagre que Gendarmería puede efectivamente hacer distinción por presos según su peligrosidad, eso yo creo que es profundamente relevante. El estado de excepción constitucional, a raíz también de lo que decía el senador Pedro Araya, decía, ¿cuándo el ministro Arrau va a ingresar a los barrios más peligrosos para hacer esto redadas masivas? Bueno, cuando tengamos un estado de excepción que nos permita ingresar a esos barrios más peligrosos con el apoyo de la fuerza pública necesaria para proteger a Carabineros de Chile y por supuesto a la Fuerza Armada. Ya, pero el hecho que el senador Esquella, el día de ayer en la noche, publique este tuit junto, dice él, a una conversación que había tenido con el senador Andrés Longton, bajen la cantidad de vías, dejen fuera la interceptación de comunicaciones, nos da a entender que al menos también desde el Partido Republicano hicieron el análisis y dijeron, esto, no sé si habrán analizado, tiene tintes autoritarios, pero sí o sí va a generar cuestionamiento. Desde la oposición dice que tiene tintes autoritarios. O sea, no es que tenga tinte autoritario. No hay antecedentes en Chile de un Estado constitucional como este. Ni siquiera el estado de guerra externa. Por lo tanto, acá hay un presupuesto, una hipótesis de que Chile está en guerra interna y que requiere este nivel de facultades presidenciales donde realmente se suspenden las libertades de las personas. Dejamos de ser ciudadanos allí donde ese Estado existe. Y no tiene ninguna eficacia. Si eso es lo más lamentable y es lo que tiene que entender la ciudadanía. Hay una crisis de seguridad. Hay una crisis de percepción de inseguridad también, aún más grande que la crisis de seguridad. El Estado cuenta con herramientas. Todo lo que dice Vicente, este gobierno lleva 5 meses. Lleva 5 meses. Todo lo que dice Vicente es resultado de las políticas que se han venido ejecutando durante años en este país. Los índices de reducción de los crímenes, de los homicidios calificados, por ejemplo, venían siendo sistemáticos desde antes. La reducción en el ingreso irregular en las fronteras también disminuyó un 50% en el gobierno anterior, ya venía disminuyendo 20 y tanto por ciento los homicidios calificados. O sea, entonces, una reforma constitucional acá, innecesaria, dices tú. No solo es innecesaria, sino que es peligrosa para el país, no es eficaz. Y tenemos una serie de herramientas eficaces que están sobre la mesa, que tienen evidencia. Acá el combate al crimen no es algo que uno inventa. Nosotros no estamos inventando la rueda acá. Acá hay mucha evidencia de que eso es lo que ha funcionado a nivel global. Y solo para terminar, ¿sí? Se intenta establecer una cierta polaridad entre la seguridad pública y el autoritarismo, la capacidad estatal en términos de resguardar derechos, entre la seguridad pública y el resguardo de los derechos, como si fuera una contradicción, cuando en realidad toda la evidencia muestra que allí donde hay más Estado fuerte, más inteligencia, más capacidades estatales y más resguardo de derechos, hay más seguridad y por el contrario, los lugares donde hay más crimen organizado y más inseguridad es precisamente donde no hay resguardo de derechos. Vicente, ¿cómo respondes y por qué llevan adelante estos cambios? O sea, ¿reconocen que tal vez se pasaron de la raya en la primera propuesta? ¿Cómo se interpreta ese cambio? Voy a parafrasear mal, sí, me disculpo de antemano si es que lo hago muy mal, pero no fue el presidente Boric el que dijo que su sector no entendía muy bien cómo abordar el tema de la seguridad. Yo creo que acá estamos viendo eso. Es que el gobierno el que mejores resultados ha tenido en seguridad. 4.800 homicidios porque es un buen resultado. Es el gobierno que ha tenido mejores resultados, porque acá... Pero lo ha dicho el propio expresidente que lo fueron aprendiendo sobre la marcha. Fue un gobierno que hizo lo que tenía que hacer, que entra al gobierno y cuando se ve los problemas que existen, en vez de mirar para el lado o intentar detener un sesgo ideológico que le impide ver la realidad, que es lo que está ocurriendo con este gobierno, respondió al problema. Invirtió como nunca se había invertido en Carabineros, mejoró las capacidades y abrió las facultades de Carabineros y también, por ejemplo, desplegó a las Fuerzas Armadas en la frontera. Eso ha sido reconocido por el general director, el señor director de Carabineros también. Por lo tanto, ¿cómo, Vicente? Los megáfonos también en la frontera. No, es una política. Lo que se hizo es que esto es absurdo. Yo creo que podemos intentar discutir con argumentos serios, pero porque yo podría responderle y la zanja que está tirada y le hicieron un puente. No tiene sentido esa discusión. Lo que tiene sentido, y yo creo que lo que quiere la ciudadanía,
No es empezar a decir, mira, y tú lo que hiciste, y tú lo que hiciste, sino que lo que importa es ver efectivamente qué es lo que se ha realizado para resolver los problemas urgentes de la ciudadanía. Y eso en el gobierno anterior, lo que se logró fue quebrar la curva. Y eso es muy importante. Y si hoy día hay buenos resultados, tiene que ver porque hubo políticas serias de largo plazo y apegadas a la evidencia. A la reforma constitucional, Vicente, ¿cómo responden desde el Partido Republicano a ciertas interpretaciones que van a comenzar a generarse desde hoy en adelante? Porque primero está los borradores. Ahí el senador Esquella decía, tal vez no fue tan beneficioso que circularan los borradores. Luego viene la propuesta que ingresa al Senado durante esta semana y el día de ayer en la noche, insisto, el senador Esquella dice, bajemos un poco la cantidad de días, dejamos fuera la interceptación de comunicaciones. Bueno, lo más probable es que desde la oposición comiencen a surgir ciertas interpretaciones que señalen de que en primera instancia se pone una propuesta sobre la mesa y que luego se viene con esta otra desde el Partido Republicano como para dejar, entre comillas, la sensación de que están abiertos a negociar. Pero tal vez la propuesta original siempre incluía lo que hoy día está proponiendo el senador Esquella. ¿Podría abrirse esa interpretación? Las interpretaciones se pueden abrir respecto a cualquier punto. Yo lo que te diría es que podemos ver un gobierno que efectivamente presenta una iniciativa para ser discutida efectivamente en la Cámara, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero la propuesta original, a tu juicio, estaba Es que la propuesta original se le hicieron modificaciones porque se consideró que había que hacer modificaciones, que me parece muy bien. Entonces, de lo que hay que hablar respecto a la propuesta que se ingresó, respecto a esa propuesta que se ingresó, el gobierno, en el fondo, el ministro Raúl también lo ha dicho, es un debate que se tiene que dar dentro del ambiente legislativo. Yo creo que acá estaremos de acuerdo con Simón, que efectivamente es muy bueno que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, pueda discutir democráticamente estas medidas de seguridad. Y el Estado estaba abierto efectivamente a hacer medidas. El senador Esquella, el presidente de mi partido, presentó estas indicaciones que me parecen bastante razonables y ahí habrá que ir discutiendo para ver qué piensa la mayoría del Congreso. Simón. El clasismo en general a este gobierno se le sale por los poros. Yo creo que eso es lo que uno termina viendo en este tipo de políticas, que ya lo vimos también en la mega reforma tributaria. Acá no hay una orientación basada en la evidencia para combatir el crimen organizado. Aquí se está castigando la pobreza y la gente en su casa lo tiene que saber. Hoy día la alternativa que han dicho en algunos lados, a ver, preguntémosle a la gente, ¿qué prefiere? ¿Esta reforma constitucional o vivir bajo el flagelo del crimen? Eso es una pregunta falaz. Hoy día la pregunta tendría que ser, ¿qué prefiere? Que tengamos una política seria basada en la evidencia para combatir el crimen organizado o una reforma que le entrega poder autocrático al Estado que le va a limitar o acabar con sus libertades personales, le van a interceptar las comunicaciones, le pueden requisar la propiedad y todo eso sin asegurarle que el crimen organizado va a disminuir en su lugar y todo eso contra lo que es la evidencia. Una pregunta, porque habla mucho de la evidencia. ¿Qué países serían tus modelos de seguridad, Simón? Es que no se trata de tener modelos de seguridad específicos. Pero dices que hay evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Sí, hay evidencia. Por ejemplo, yo veo Italia, por ejemplo, con Giorgia Meloni, que está haciendo una gran pega en seguridad. Polonia, El Salvador, independiente de que yo pueda tener cierto reparo respecto al Salvador, que también ha logrado disminuir los índices. Entonces, ¿cuál es tu evidencia? Lo que yo veo es que lo que ustedes están proponiendo... No, la evidencia, sí, te estoy diciendo, que se ha hecho, por ejemplo, en México, en el combate del narcotráfico. Se ha hecho, por ejemplo, en Colombia, y le ha ido muy mal. Porque, por ejemplo, meter a los militares, lo que muestra es que aumenta brevemente la capacidad de combate, pero genera una escalada de violencia. Pero ha habido alcaldes de oposición que han pedido militares en barrios. Hay alcaldes de oposición que han pedido militares en barrios. Sí, y nosotros hemos planteado que tenemos una diferencia con eso, porque creemos que los militares pueden cumplir un rol, por ejemplo... El alcalde Bogdanovich, por cierto, pidiendo... En el resguardo de cierta... Fue mucho más específico la petición. Es que yo creo, Vicente, que... No, es que, Vicente, yo creo que este tipo de discusión para hablar problemas tan serios... intentar de interpelar de esa manera totalmente falaz, porque Tomás Bogdanovich no dijo quiero militares en mi comuna, dijo tengo una situación muy particular, hay espacios específicos que ha sido muy difícil de controlar y a los cuales, o por ejemplo, los centros de salud a los cuales yo tengo que ponerle resguardo, si dedico a los carabineros allí, los lugares en que hay que intervenir, no tengo carabineros para hacerlo, por lo tanto necesitamos apoyo en lugares específicos. Entonces es mucho más específico lo que dijo el alcalde. Y creo que es bueno dar el debate así, con un poquito más de honestidad, no con la idea de poder intentar de ver si saco una cuña así rápida con un problema tan serio. Pero el problema principal es que hoy día no hay respuesta para nada. No hay respuesta para decir, el crimen organizado hoy día no es un grupo armado territorialmente específico, sino que en el fondo es mucho más complejo y en lugares altamente poblados es mucho más complejo. Yo pregunto, ¿dónde se va a implementar este Estado? ¿Se va a implementar en un polígono de calles?
Bueno, ese es el criterio de cómo se selecciona, Es que se va a implementar en una comuna y ustedes piensan que porque el crimen organizado que hoy día penetra financieramente las grandes empresas, el aparato público, no responde al problema. Vicente, la reflexión final. O sea, yo me quedé esperando la evidencia de los países donde funciona el modelo que plantea Simón. Yo creo que no existe esa evidencia. Al contrario, se ve que cuando se resguarda a Carabineros de Chile o a las policías... Pero eso es lo que se ha hecho. Cuando se ha resguardado a Carabineros, se le ha puesto más plata. plata. Entonces voten a favor de este proyecto. No, es que son cosas total... Pero es que eso es lo que yo te digo y te invito como a discutir un poco más seriamente. Porque, lo que pasa es que te pedí evidencia y no me la diste. Porque el apoyo a Carabineros, el aumento de sus presupuestos, el aumento del equipamiento es precisamente... Y eso lo agradezco al presidente Boric. Yo creo que una de las cosas que se puede rescatar y por supuesto que avanzar muchísimo más... No, estoy de acuerdo, no tiene nada que ver aceptar eso con apoyar una reforma que le entrega poder dictatorial al presidente. Pero es que lo que pasa es que hay que avanzar muchísimo más en el combate del crimen organizado. Tú lo decías también, yo creo que lo dijiste muy bien. El crimen organizado es una realidad muy compleja. Es una realidad que el Estado chileno actualmente no tiene herramientas para combatirlo. Y necesitamos herramientas extraordinarias para poder combatirlo, si no el crimen organizado se va a tomar el país. Bien, yo les quiero agradecer. Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano, Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Gracias por estar acá. Nos vemos más adelante. 10:06, pausa a esta hora en CNN Chile Radio. 9:07 es la temperatura actual en nuestra capital. Ya estamos de vuelta. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.